Mainaya, Cachcanqui, Ayacucho Yacta. Hoy estamos con Freddy Ortiz, vocalista del cantante Uxpa. Estamos con César, vocalista de Atuxisa. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema Macticucha, un tema que hicimos el año 2022. Y bueno, fue una colaboración, un feat con Freddy Ortiz. Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Coqui? A ver, vamos a hablar sobre la fusión, que, bueno, esto no es nuevo, ya estamos un poco más de 30 años, fusionar, mezclar, combinar canciones del Ande con canciones del buen rock, blues, de otros géneros del occidente y los géneros del Perú profundo, donde también sabía que, o sea, por ejemplo, acá en los Andes hay canciones de folclore que son muy de jardín, muy de casa, así, ¿no? Muy serios, pero también hay canciones de ese género del Perú profundo donde es marginado. Claro. Donde es marginado, no solamente su canción, la canción del Perú profundo, sino también es marginado su idioma, la raza y sus costumbres. Su costumbre, ¿no? Sí. Entonces, esas canciones de allá del Perú profundo que es marginado, nosotros lo rescatamos y bueno, lo fusionamos también con el buen rock, porque también hay un rock bueno que no está muy bien así, pero eso es ya una opinión personal, no sé qué dices. Como en todo género musical o toda forma musical, ¿no? Siempre hay las que están mejor aceptadas que otras, ¿no? O, bueno, por cuestiones de gustos o también de cultura, ¿no? De cultura. Entonces el folclore es importante para tener las bases en la música que estamos realizando, en este tipo de rock fusión, de rock andino, ¿no? Y bueno, Uxpa tiene esa chamba ya hace bastantes años, claro, 30 años, ¿no? Un poco más de 30 años que empezamos, y tengo que decir que también Coqui estaba en esos tiempos, ¿no? Estoy hablando de los inicios de los 90. Pero acá tiene una base sobre el arte, o sea, yo tengo una concepción algo así, ¿no? O sea, dice que el arte es la expresión de un ser humano desde un determinado lugar. ¿Pero para qué? Justamente para hacer o para mostrar o hacer conocer su identidad. Exacto. Identidad. Si ya estás hablando de Pumpín, ya es identidad. Pero es más, si estás hablando, por ejemplo, si a un tema le pones Guajarapucu, o danza de tijeras, no sé, esquelas, o aún más el idioma quechua, ya claro, estamos hablando de identidad. ¿Por qué? Porque puede haber un grupo de rock como los montones que hay en el planeta, hay un montón, pero si a ese mismo grupo de rock donde que lleva guitarra eléctrica, batería, teclados, lo añades cosas o instrumentos musicales andinos, ya estamos hablando de identidad. Exacto, en este sincretismo que se ha realizado en el Perú, nos ha hecho parte del mundo, ¿no? Pero la identidad es lo que nos hace únicos, ¿no? Entonces es importante siempre considerar ese aspecto y comenzar a aceptarnos como somos. Hombres del Ande, ¿no? Bueno, los antropólogos que justamente investigan esta clase de comportamientos dirían, cuando ven un grupo que hay guitarras eléctricas, todo lo que es occidental, claro, pero como su Guajarapucu o chirizuyas, algo así, entonces ellos ya se estarían preguntando a los antropólogos, ¿de dónde son estos chicos? A ver, investigan, son de Perú. ¿De qué parte? Ya de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, y ya entonces el antropólogo, la conclusión va a ser de que hay identidad. Exacto. Y eso es lo que se busca, ¿no? O sea, en la fusión se busca mostrar esa identidad. Y en el caso de Macticucha, que hemos grabado contigo, Freddy, tiene pues la base tradicional del pumpín. ¿No? El pumpín es una forma musical de la parte de Víctor Fajardo, Huancapi, ¿no? Que se toca con instrumentos como el requinto, tiene una forma particular también de bailar y de vestirse, ¿no?
Y hay que mencionar que el pumpín tiene una afinación específica, ¿no? Una afinación especial en la guitarra para que tenga ese sonido y ese ritmo y estilo. En esos géneros, que son muchos, Manuel Chaprado, peruano, coincide, cuando ellos se juntaron, coincide con Jimmy Page, el guitarrista de Zeppelin. Sí, vi una foto, tienen una foto. Tienen una foto, ¿no? Sí, eso también es otra historia larga. Claro. Y así distintos géneros también acá en la zona de Ayacucho tienen su propia afinación, ¿no? Igual el huayno pampino también tiene su propia afinación. Y el chimaicha. Que es otra afinación. Que es otra afinación también, ¿no? Hay una afinación que es el común, el que todos tocan, eso en quechua le dicen kumun chayapi. Kumun chayapi, así sí. Este videoclip está lanzado ya, está en nuestro canal oficial de Atuxisa. Por favor, síganos, suscríbanse y ahí van a poder ver y observar detalles también. En ese videoclip, por ejemplo, habla sobre las historias de un joven en el campo y las experiencias locas que puede tener, ¿no? Tú sales como el maestro guía que le hace un viaje en cactus, pues, ¿no? Donde los prepara, un viaje en cactus y comienza él a imaginar que es un zorro ya en su viaje, ¿no? Eso del cactus, perdón, eso se refiere a las alucinaciones. A las alucinaciones que tiene, pero generalmente en el campo utilizan el San Pedro, pues, ¿no? San Peter, el San Pedrito, el San Pedrito que es muy conocido en Ayacucho. De 8 rayas. Y esto, en realidad, también los occidentales les gusta venir a estos lugares de los Andes justamente por este alucinógeno, sino que es algo subterráneo, casi nadie sabe, nadie habla, pero nosotros que estamos en esa onda del arte, de la música, conocemos todos estos fenómenos. Bueno, en ese tiempo, César, todavía no estabas en la banda, pero seguramente sí has visto el videoclip. Sí, interesante, o sea, la visión, ¿no? que das, porque claro, es muy, no se nota mucho esa intención, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, sí, pues es un viaje introspectivo, creo, del joven, ¿no? Hacia la naturaleza. Claro, las experiencias, pues, ¿no? Y en su propio mundo también, pues, ¿no? De la forma como ellos se van realizando siendo jóvenes, pues, ¿no? Las experiencias, las aventuras que pueden tener en el Ande, ¿no? Nosotros desde acá vemos que allá no suceden muchas cosas, pero creemos que no suceden muchas cosas, ¿no? Experimentan mucho con la naturaleza, pues, no sé, ese contacto con la tierra, ¿no? Sí. Mundo, que en la ciudad nos aleja mucho. Sí, están más cerca, ¿no? De alguna forma están más cerca, ¿no? Y también hay otro detalle en el videoclip, que si lo quieren volver a ver, hay un momento donde al Macticucha se le cae algo, y ese algo es una colita de zorro. Y en el Ande utilizan esa cola de zorro para la suerte, pero es algo que se tiene que comenzar a eliminar porque eso perjudica al animalito, pues, ¿no? Perjudica al zorro. Entonces, al final del videoclip, Freddy, que es el maestro, él encuentra esa colita y le entrega al Macticucha, ya cuando él tiene forma de zorro, y el mensaje es de que la cola le pertenece únicamente al Atuj, al zorro, y a nadie más, ¿no? Hay que sacar esa creencia del campo. No hay que cortarle, no es necesario cortarle la cola al zorro. No es necesario, ¿no? Y eso lo hacen por cuestión de creencias, pues, ¿no? Pero terminan haciéndole un daño irremediable, pues, al zorrito, ¿no? Hay que percibir la vida, hay que verlo bien de una forma natural y sin perjudicar o sin hacer daño, pues, ¿no? En este caso a los animales y tampoco entre las personas, ¿no? Todo eso hablamos, por ejemplo, los que estamos haciendo, pues, esta clase de fusiones con la música y difundiendo a las cabezas de cada persona en este mundo. Ahora, Macticucha, como es una fusión con pumpín, también puede sonar en esa forma, ¿no? Tradicional, siendo un pumpín puro, ¿no? Más tradicional. Y eso es lo que vamos a continuación a tocar, para que puedan escuchar del folclore como base en la fusión del rock andino.
atuk kanki makti kuchay kanki atuk sisa makti kuchay atuk sisa kanki sapayaki makti kuchay asi sapayaki makti kuchay atuk sisa asi sapayaki makti kuchay asi sapayaki makti kuchay atuk sisa asi. Mahti kuchay taki Hatuk puring mahti kuchay atuk kanki taki Sapayaki mahti kuchay tusuy Sapayaki mahti kuchay atuk kanki tusuy Sapayaki mahti kuchay tusuy Sapayaki mahti kuchay atuk kanki tusuy